Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches, amigos de Poetizando. Venimos otra vez con un nuevo programa, bajo la tribuna de Lima Gris. Y hoy día tenemos un programa especial. Vamos a conversar sobre un autor que ustedes tienen que conocer sí o sí. Si a ustedes les gusta la poesía, les gusta la literatura, les gusta el arte, tienen interés filosófico, no pueden dejar de conocer al autor que hoy día vamos a tratar. Me refiero a nada más y a nada menos que al gran Octavio Paz, poeta mexicano, Premio Nobel de Literatura en 1990 y autor de una cadena inmensa de obras donde lo que más destaca, aparte de su gran poesía, son sus ensayos, ¿no? Él además es un gran pensador de la modernidad, es un gran pensador, una suerte de filósofo, pero que en lo estético convierte pues un universo creativo, un universo abierto a todo tipo de juicios y de entendimientos. O sea, en la obra de Octavio Paz vamos a encontrar antropología, vamos a encontrar filosofía, vamos a encontrar ciencia, erotismo, vamos a encontrar las culturas prehispánicas, vamos a encontrar también una crítica muy incisiva, muy profunda, honda a la modernidad o a la llamada posmodernidad, que como bien lo dice Octavio Paz, no deja de ser modernidad que habitamos, ¿no? Entonces, quiero primero hablarles un poco de sus ensayos y pasar al tema que hoy día quiero comentarles, que es su poesía, y de toda su poesía vamos a centrarnos en aquel magnífico poema llamado Piedra de Sol, que sin duda, al menos desde mi gusto personal, desde mis lecturas, de lo que he ido conociendo en literatura universal, yo lo pondría entre los mejores poemas escritos en el siglo XX, ¿no? Bueno, Octavio Paz tiene un ensayo llamado La llama doble, como pueden ver en pantalla. La llama doble es una obra donde él explora el erotismo, él explora el amor, él hace una suerte de reconstrucción de cómo se desencadena el amor en Occidente como fenómeno, ¿no? Ustedes sabían, por ejemplo, que los primeros seres en hablar del amor, como ahora lo entendemos, fueron en realidad rebeldes, ¿no? Que cantaban en las madrugadas frente a los balcones a las mujeres que tenían sus esposos, pero que a veces iban a la guerra, ¿no? Entonces el amor nace como una suerte de canto rebelde, donde la mujer, a diferencia de lo que para ellas eran en sus matrimonios, que eran mujeres que tenían que procrear básicamente, para el romántico de esa época, de la Edad Media, se va a significar pues una suerte de búsqueda y una suerte de asunto sagrado, ¿no? Pero Octavio Paz no solamente se va a quedar en esa escena de la reconstrucción de lo que es el amor, sino también él va a explorar el erotismo, ¿no? Para Octavio Paz, justamente esta idea, la llama doble, viene a ser, ¿por qué? Porque para él el amor y la sexualidad son una suerte de misma moneda, pero con diferente cara, ¿no? Entonces él va a explorar autores y nos va a contar lo que para él es, digamos, el amor. Otro libro importante, otro ensayo importante de Octavio Paz es el que vemos ahora en pantalla, que es El laberinto de la soledad, ¿no? El laberinto de la soledad, amigos, es un libro donde él explora la identidad del mexicano, ¿no? Ustedes saben que México, pues, junto con el Perú, son sociedades que tienen pues un pasado milenario increíble, ¿no? En el Perú y en México gozamos de un pasado y una serie de culturas muy amplias que han determinado pues nuestra propia identidad. Lo que hace Octavio Paz en El laberinto de la soledad entonces es dibujar aquella identidad tan fisurada, tan rota, tan problemática en últimas del mexicano, ¿no? Él va, por ejemplo, a hablar sobre cómo el mexicano tiene tendencia a introducirse en su propia mente y solo en las fiestas, en los espacios del jolgorio, todos van a combinarse y las máscaras van a desaparecer, ¿no? Vamos a ver cómo de alguna forma la identidad es como una casa vacía y la sociabilidad es un espacio donde se pierde esa identidad porque nos volvemos parte de la masa. Entonces Octavio Paz
va a darle un enfoque hacia el corazón del mexicano. Y otro libro también que me parece importante, que no puedo dejar de mencionarles, que de hecho he leído muchas veces y me pareció muy genial, y les recomiendo, es Los Hijos del Limo, ¿no? En Los Hijos del Limo, Octavio Paz hace una reconstrucción de la poesía moderna. Y para Octavio Paz la poesía moderna nace básicamente en la etapa del romanticismo, ¿no? El romanticismo es un joven soñador que nace en una época en la cual las sociedades que ahora vivimos, problematizadas con la industria, con el trabajo excesivo, con los horarios carnívoros, esa sociedad pues en esas épocas se va a ver de alguna forma... van a empezar, ¿no? Se va a ver su primera luz, sus primeras luces, sus primeros fulgores, sus primeros fuegos, van a darse en esos momentos. Y Octavio Paz va a poner pues a los románticos y luego va a empezar a hablar de la poesía moderna, ¿no? Y va a decir algo muy interesante, donde nos va a explicar que el núcleo, el alma de la modernidad es destruir lo anterior para generar lo nuevo, ¿no? O sea, la modernidad inaugura la tradición, y él lo llama la tradición de la ruptura, ¿no? ¿Qué significa ello? Que cada nueva generación que nace en la modernidad va a sentirse de alguna forma también con ganas de romper lo anterior para crear lo nuevo. Y esta lógica, esta bisagra, esta lucha entre lo moderno y la tradición va a generar la literatura de nuestra época, la literatura contemporánea. Pero él también va a enfocarse en la literatura del siglo XX, a la cual él va a llamar parte de lo que sería el limo, ¿no? El limo, que vendría a ser lo que dejan los ríos cuando se secan, ¿no? Como una metáfora para explicarnos todo este devenir estético. Ahora, no puedo dejar de mencionar también un libro que se llama Libertad bajo palabra, donde ya vamos a encontrar pues una antología de toda su poesía, o también otro libro como El fuego de cada día, donde vamos a encontrar, acá lo tengo, otra reconstrucción de sus poemarios. Pero antes de entrar al poemario de hoy, o al poema de hoy, quiero también hablar del libro, del ensayo, de dos ensayos más que me estoy olvidando. Uno es el ensayo Signos en Rotación, que es un ensayo muy interesante, donde Octavio Paz nos va a explicar cómo la literatura moderna tiene que de alguna forma reinventarse, y cómo en lo moderno perdemos lo sagrado, ¿no? Cómo de alguna forma estamos viviendo en sociedades donde no tenemos conexión con lo más intenso que habita en nuestra esencia, ¿no? Estamos siempre viviendo en sociedades con prótesis superficiales que ahogan esa necesidad que tiene el ser humano del mito, ¿no? Eso que José Carlos Mariátegui llamaba la mistificación, ¿no? Ahora, podríamos también hablar de otros libros. Por ejemplo, yo recuerdo el libro Quadrivium. Quadrivium es un ensayo donde Octavio Paz va a explicar la poética de Cernuda, de López Velarde, que es un poeta mexicano clásico, digamos, y de Pessoa, y bueno, y va a dar una reconstrucción poética de esos autores, ¿no? Entonces, para que vean ustedes un poco, ¿no?, esa diversidad, esa erudición que tenía Octavio Paz. Bueno, ahora les quiero leer algo de su poesía y cerramos con el poema Piedra de Sol, que yo lo veo como uno de sus mejores poemas. En un primer momento, Octavio Paz empieza siendo pues heredero de la generación del 27, ¿no?, donde encontramos a Vicente Aleixandre, encontramos a Cernuda, a Lorca, a Rafael Alberti, ¿no? Y por ejemplo tiene poemas en una onda muy clara y muy sencilla y además metafórica, ¿no? Por ejemplo, el siguiente poema que está en el libro Primer Día, y es un soneto, ¿no? El soneto, que es una forma métrica clásica que se va a usar mucho en el siglo de oro, con autores como Góngora, como Quevedo sobre todo, más que Góngora, y hasta ahora lo van a seguir usando, pero ocurre que si vamos a usar las formas viejas para decir lo mismo de la misma manera, yo creo que estamos repitiendo y no estamos logrando nada prácticamente que tenga un aporte, ¿no? Y bueno, les voy a leer este poema que dice lo siguiente, ¿no? El mar
El mar y tú, plural espejo, el mar de torso perezoso y lento, nadando por el mar, del mar sediento, el mar que muere y nace en un reflejo, el mar y tú, su mar, el mar espejo, roca que escala el mar con paso lento, pilar de sal que abate el mar sediento, sed y vaivén y apenas un reflejo, de la suma de instantes en que creces, del círculo de imágenes del año, retengo un mes de espumas y de peces, y bajo el cielo de líquidos de estaño, tu cuerpo que en la luz abre bahías al oscuro oleaje de los días. Vemos que ya se siente esa voz de Octavio Paz, que como todo gran poeta, ya lo hemos dicho acá, tiene un acento particular, ¿no? Un acento especial que nos va a permitir identificarlo de toda esa gran maraña, esa gran Babel, que es la literatura y la poesía, ¿no? Y luego Octavio Paz también va a tener una etapa de vanguardista, donde va a querer cambiar la estructura, la forma, el entendimiento de lo que es significado y significante, de lo que es metáfora, etcétera, ¿no? Y hablando de todo esto, antes de que pase al siguiente poema, no puedo dejar de mencionar el libro El arco y la lira, ¿no? Que me estaba olvidando también, y que en realidad es uno de los ensayos de poesía más increíbles que se han escrito en nuestra lengua, ¿no? Ahí él va a reflexionar sobre el poema, el ritmo y otros tipos de componentes estructurales de lo que llamamos poema o poética. Luego vamos a ver acá otro poema que se llama Epitafio para un poeta y dice lo siguiente, ¿no? Quiso cantar para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades. Interesante, ¿no? Dice, quiso cantar para olvidar su verdadera vida de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades. ¿No? Un poco lo que también decía el famoso Pessoa cuando dice todo poeta es un mentiroso, ¿no? Y yo reflexionando sobre este verso he llegado a la conclusión de que, bueno, lo voy a decir ahora, pero van a tener ustedes también que investigarlo, pero yo creo que Pessoa lo toma de Nietzsche, ¿no? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, él tiene un libro llamado Así habló Zaratustra, donde también va a dar un poco esta idea de la falsedad de los poetas, ¿no? Y yo creo que acá lo que nos está diciendo de alguna forma Octavio Paz es que a pesar de que de repente la literatura sea un mundo de mentira, de ficción, es decir, que no es la realidad que vemos, su versión de las cosas, su versión del caos, termina siendo tan intensa como cualquier verdad, ¿no? El poeta puede de alguna forma tal vez contar algo que él no vivió, pero de tal manera que nos da certeza, porque tiene aquello que llamamos belleza, ¿no? La belleza está en un papel que no es valorativo para la verdad y la mentira. De ahí que un poeta como Enrique Verástegui diga que lo importante de la poesía no es la ortografía, sino la belleza, ¿no? Y la belleza puede estar o no bien escrita ortográficamente, o puede romper las reglas normativas de la sintaxis, y no obstante ser belleza, ser asombro, ser memoria, ser mito, ser recuerdo, erotismo, voz, ritmo. Más adelante Octavio Paz tiene otros poemas, como por ejemplo el poema La vida sencilla, ¿no? Y bueno, antes de pasar al siguiente poema, se suele decir entre los intelectuales y poetas que la poética de Octavio Paz no es tan buena, ¿no? Yo niego rotundamente esa categoría valorativa y yo creo que Octavio Paz es uno de los grandes poetas del siglo pasado y además añadiéndole que es un gran ensayista, ¿no? Cosa muy rara en los poetas, ¿no? Y bueno, vamos a leer ahora el poema La vida sencilla, que va así. Llamar al pan el pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día. Darle al sudor lo suyo, darle al sueño y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden. Reír como el mar ríe, el viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber y en la embriaguez asir la vida. Bailar el baile sin perder el paso. Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía. Y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano de un amigo.
Bueno, el poema continúa, pero es el timbre de este poema, ¿no? Y luego también la poesía de Octavio Paz se da un tiempo para incluso criticar la modernidad, y la crítica quizá más grande de la modernidad dentro de la poesía la hizo el famoso Ezra Pound cuando hablaba contra la usura, ¿no? Los que te prestan dinero pero te cobran demasiado, ¿no? ¿Por qué motivo eso es permitido en una sociedad que se llama moderna, ¿no? Y bueno, llevando esta idea, extrapolándola a otro juicio, vamos a encontrar que la modernidad que habitamos, a pesar de que, entre comillas, sea racional, sea sensata y sea mucho más moderna que las épocas primitivas, se establece bajo juicios muy salvajes, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero vive de forma salvaje aquel poder, ¿no? Y a veces avasalla, destroza o corta las alas de muchas otras personas con menos recursos y oportunidades. Le voy a leer un poema que trata sobre ello, del poema Entre la piedra y la flor, de Octavio Paz. El dinero y su rueda, el dinero y sus números huecos, el dinero y su rebaño de espectros. El dinero es una fastuosa geografía, montañas de oro y cobre, ríos de plata y níquel, árboles de jade y la hojarasca del papel moneda. Sus jardines son asépticos, su primavera perpetua está congelada, son flores, vuelan en ascensor. Sus estaciones giran al compás del reloj. El planeta se vuelve dinero, el dinero se vuelve número, el número se come el tiempo se come el hombre, el dinero se come el tiempo. La muerte es un pequeño sueño que no sueña el dinero. El dinero no dice tú eres, el dinero dice cuánto. Más malo que no tener dinero es tener mucho dinero. Saber contar no es saber cantar. Alegría y pena ni se compran ni se venden. La pirámide niega el dinero, el ídolo niega el dinero, el brujo niega el dinero, la virgen y el niño y el santito niegan el dinero. El analfabetismo es una sabiduría ignorada por el dinero. El dinero abre las puertas de la casa del rey, cierra las puertas del perdón. El dinero es el gran prestidigitador, evapora todo lo que toca, tu sangre, tu sudor, tu lágrima y tu idea. El dinero te vuelve ninguno. Interesante cómo el dinero de alguna forma nos atrapa, ¿no? No somos, como dice Octavio Paz, en este verso memorable, no somos lo que importa en esencia con nuestro ser, sino somos el valor de cuánto tenemos para dar, y en eso se basa un poco también esta idea, ¿no? Y bueno, también interesante lo que dice sobre contar y cantar, ¿no? Saber contar no es saber cantar, que es una crítica pues a este mundo estadista lleno de números, donde no necesariamente se habla pues de la emoción de la humanidad, ¿no? Y bueno, vamos a pasar entonces ya al poema para ir comentándolo, porque en realidad es un poema de 30 páginas y yo les voy a leer algunas partes que me gustaron mucho, pero yo los animo a que se atrevan a leerlo todo, porque no hay pierde en este poema largo. Y bueno, antes de pasar a este poema, también Octavio Paz tiene toda una etapa oriental, ¿no? Con haikus, y también una etapa de traductor, ¿no? Entonces, hablamos de un personaje, de un autor bastante integral en todo su quehacer intelectual, ¿no? El poema Piedra de Sol, entonces, es un poema que sigue el calendario de los antiguos mexicanos. En este poema largo, el poema empieza como termina, en una suerte de círculo, y lo que va a abordar en esencia es el tiempo, lo efímero del tiempo, la salvación que nos da el amor, cómo se pierde la identidad, cómo somos ahorita un nombre y luego no somos nada, el vacío, el tiempo y el vacío, y en medio de todo ello, la reconstrucción de los diferentes rostros o máscaras que va dejando su embriagador movimiento, ¿no? Por ejemplo, el poema empieza de la misma manera que acaba, ¿no? El poema empieza: un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva. Y termina: un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, ¿no? O sea, este poema
es curioso porque es un poema que nunca termina, ¿no? O sea, Octavio Paz de alguna forma nos está diciendo que su poema tiene una lectura infinita, ¿no? Tú puedes leerlo y donde termina, empieza. Y es como un círculo, ¿no? El círculo no tiene esto solamente es un movimiento, ¿no? No es como una línea que podemos trazarla y separarla en dos partes. Bueno, el círculo también tiene radio, obviamente, ¿no? Pero, o circunferencia, pero el movimiento del círculo que plantea Octavio Paz es el movimiento de la eternidad, ¿no? Y en este poema luego vamos a encontrar partes donde, por ejemplo, nos dice lo siguiente, ¿no? Es un poemario, por cierto, un poema muy erótico. La literatura de Octavio Paz también tiene mucho de erotismo, mucho del cuerpo, del sexo, de la mujer, de los deseos, ¿no? Y dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar por acá. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos. El pensamiento encarna. Brotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El vino es vino. El pan vuelve a saber. El agua es agua. Amar es combatir. Es abrir puertas. Dejar de ser fantasma con un número. A perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Déjame ser tu puta. Son palabras de Loisa, mas él se dio las leyes, la tomó por esposa y como premio lo castraron después. Mejor el crimen, los amantes suicidas, el incesto de los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza. Mejor comer el pan envenenado, el adulterio en lechos de ceniza, los amores feroces, el delirio. Su yedra ponzoñosa, el sodomita, que lleva por claver en la solapa un cargajo. Mejor ser lapidado en las plazas que dar vuelta a la noria, que exprime la sustancia de la vida, cambia la eternidad en horas huecas, los minutos en cárceles, el tiempo en monedas de cobre y mierda abstracta. Entonces, como ven ustedes, esto que dice me parece muy bello, ¿no? Amar es combatir, ¿no? El mundo cambia cuando dos se besan, encarnan los deseos, el pensamiento encarna, ¿no? Cómo finalmente frente a la muerte, cómo quizá la eternidad que nos da la existencia, este cuerpo físico que somos, se halla tal vez en aquellos instantes de plenitud que sentimos junto a un cuerpo que amamos, ¿no? El cuerpo nos permite el gozo, el placer, la liberación, que de pronto el día a día no nos da, ¿no? El día a día es suplicio, dolor, enfermedad, hay que hacer cola, hay que ir a pagar deudas, hay que portarnos de una forma y de otra, pero cuando estamos en ese erotismo, hay una libertad, como dice Octavio Paz, amar es desnudarse de los nombres, ¿no? O sea, tu nombre, tu prestigio, tu estatus, no importan frente a un cuerpo que amas, frente a una mujer, un hombre, cuando se juntan, no son nada más que cuerpo, nada más que energía, nada más que sexo y deseo, dándose en un instante, ¿no? Y de alguna forma, esa mitología del sexo, pues lleva a ver que este acto que puede ser de repente por la pornografía, puede ser algo banal, ¿no? Tú pones ahí un video porno o pornográfico y puede ser algo rápido, pero si te pones a pensar realmente de fondo qué es esa situación que genera la vida, es un acto sagrado, ¿no? Es un acto que está generando una nueva naturaleza, un nuevo universo, ¿no? Y bueno, el poeta obviamente, como Octavio Paz lo era, un gran poeta, busca elevar, ¿no? Más que minimizar el juicio, elevar la interpretación, ¿no? La lucidez de este fenómeno que es tan cotidiano, ¿no? Luego, por ejemplo, me parece muy interesante cuando menciona los diferentes nombres que van a tomar las parejas o mujeres que el yo poético de este libro va encarnando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, dice acá, ¿no? Eloisa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo, despiértame, ya nazco, vida y muerte pactan en ti, señora de la noche, torre de claridad, reina del alba, virgen lunar, madre del agua madre, cuerpo del mundo, casa de la muerte, caigo sin fin desde mi nacimiento, caigo en mí mismo sin tocar mi fondo, recógeme en tus ojos, junta el polvo disperso y reconcilia mis cenizas, ata mis huesos divididos, sopla sobre mi ser, entiérrame en tu tierra,
Tu silencio de paz da paz al pensamiento. Perdón, tu silencio de paz al pensamiento. Contra sí mismo airado, abre la mano. Señora de semillas que son días, el día es inmortal, asciende, crece, acaba de nacer y nunca acaba. Cada día es nacer, un nacimiento. Es cada amanecer y yo amanezco. Amanecemos todos. Amanece el sol de cara de sol. Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Puerta del ser, despiértenme, amanece. Déjame ver el rostro de este día. Déjame ver el rostro de esta noche. Todo se comunica y transfigura. Arco de sangre, puente de latidos. Llévame al otro lado de esta noche. A donde yo voy, a donde yo soy tú, somos nosotros. El reino de pronombres enlazados. Es bastante densa esta poesía. Por una parte, nos menciona tres nombres de mujeres, ¿no? Eloisa, Perséfone y María. Yo les voy a contar la historia de Eloisa para que vean de dónde nace este nombre que es parte de una historia de la literatura universal o de la cultura, ¿no? Eloisa y Abelardo son dos personajes que van a tener una historia muy interesante, ¿no? Abelardo era un genio de joven, que de joven era muy talentoso, leía todos los libros y era profesor desde muy joven, dictaba conferencias. Y Eloisa es una joven muy hermosa a la cual su tío va a invitarlo a Abelardo para que le dé clases. Y mientras daban clases, ambos se van a enamorar y un día su tío va a entrar y los va a encontrar en pleno acto sexual, ¿no? Ahí amándose en el fornicio, ¿no? Y su tío se va a enojar, lo va a botar a Abelardo, pero no se va a quedar con eso, sino va a hacer algo tremendo, ¿no? Junto a sus amigos del tío van a ir a buscar a Abelardo y lo van a castrar, ¿no? Le van a cortar el falo. Y de esa manera Abelardo pues va a quedar castrado, es joven todavía, ¿no? Imagínense ustedes, a los 30, 35 años, incluso menos, él que era el más talentoso y por eso mismo el más odiado, ¿no? Porque el talento va de la mano con la envidia y el odio de la multitud, ¿no? Que no puede ser capaz de comprender a veces los intelectos diferentes. Entonces lo van a castrar, entonces toda la gente se va a burlar de él, va a ser un marginado total. Y él va a escribir cartas, ¿no? Cartas de amor. Ambos se van a mandar cartas de amor y tú por internet puedes buscar cartas de Abelardo y Eloisa y vas a poder leer lo que ellos se mandaban. Y que no se mandaban hace 20 años, sino hace 500 o 600 años atrás, ¿no? Eso pasó hace más o menos ese tiempo. Octavio Paz recupera a ese autor, recupera a esa musa, a esa mujer y la nombra, ¿no? Eloisa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, ¿no? Y de alguna forma nos recuerda que en ese acto de ser, en el acto de ser y de la vida, los rostros y los nombres cambian, ¿no? Pero lo que se mantiene es la vida, lo que se mantiene es esa vorágine biológica y lo que se mantiene ahí incólume es el poema y la poética. Bueno, vamos a poner acá un stop porque en realidad podríamos hablar todo el día de Octavio Paz. Yo soy uno de sus más grandes admiradores, a mí me encanta este poeta y recomiendo que lo lean, recomiendo regresar a su poética porque Octavio Paz, y acá termino con toda su poética, nos invita a la mitificación. Octavio Paz es un poeta de lo sagrado, el erotismo lo vuelve sagrado, la comida lo vuelve sagrado, la vida, la cotidianidad se vuelven sacros hábitos en la poesía de Octavio Paz, ¿no? Un gran poeta, premio Nobel de Literatura en 1990. Bueno amigos y amigas, ha sido todo por esta jornada. Los quiero invitar a que me sigan la siguiente semana y les mando un saludo a los amigos de Uruguay, de Cuba, de Chile, Bolivia, de todo el continente, también del Perú, costa, selva y sierra y ande, y a los amigos también que me ven por Europa. Nos estamos viendo la siguiente semana. Pásenla muy bien. Lima Gris TV, un canal diferente.